año meditamos en lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer o lo que planeamos hacer y no se pudo. ¿Sí o no? Muchos planes, algunos de ellos no eran trascendentales en nuestra vida, cosas que habíamos planeado y que no se dieron y posiblemente no repercutieron mucho en nuestro estado de ánimo, pero hubo otros, y hablo en el caso mío, en el que teníamos fijadas las esperanzas de poder hacerlos y no se pudo. Diferentes razones. Ahora se tiene la excusa perfecta y toda la causa de las cosas que no se han podido hacer está dando ahorita al COVID-19. Cuando algo no sale, dice, es que esta pandemia. Y sucede algo, esta pandemia. Y no estoy diciendo que no tenga que ver, porque tiene mucho que ver. Pero estamos olvidando nosotros, hermanos, que detrás de la pandemia está Dios. O sacamos a Dios de la ecuación y decimos, no, esto nada tiene que ver con Dios. No, todo tiene que ver con Dios. Aún esas cosas inexplicables, aún esas cosas que nosotros creemos que no vienen de Dios, tienen que ver con Dios. Porque si Dios no lo controla todo, Dios no puede controlar nada. Porque si algo se saliera de curso, todo se saldría de curso. Si algo en el universo fallara, todo colapsaría. Si en la vida de una persona algo fallara, la vida de muchas personas colapsarían también. Dios está detrás de todo. En el Salmo 90, que lo meditábamos hace un año, es decir, el año 2019, en el mes de diciembre, ya hace un año, ¿no? Meditábamos en algo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a nuestra vida. Y dice el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Yo le hago un reto. Cierre sus ojos, si usted lo desea, y medite en todas las cosas que pudo hacer el año pasado. En un momento, piénselas. Y piense también en aquellas cosas que usted se propuso hacer el año pasado, pero no pudo. ¿Ya lo hizo? ¿Cuánto nos tardamos? Muy poco tiempo. Un pensamiento. Así se acabó el 2019, como un pensamiento. El 1 de enero me llegó una notificación en Facebook que decía, un recuerdo tuyo hace 8 años. Y yo decía, ¿hace 8 años? Sí, hace 8 años. Todavía no nacía Juan Pablo, pero me llegó esa notificación. Y uno mira esas fotos y uno dice, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Sí o no? Yo no sé si usted mira fotos suyas y usted dice, ¿cómo ha pasado el tiempo? Como decía un hermano, aquellos que tienen más de 60 años dicen, hace unas canas atrás yo estaba en otra posición. Otros se miran al espejo y dicen, unos kilos atrás yo era así. ¿Me perdonan por lo que voy a decir, hermanas? Espero no ofender a ninguna, no lo hago con esa intención. Pero alguien decía, unas arruguitas atrás yo me veía diferente. ¿Cómo pasa el tiempo? Y la pregunta que debemos hacernos no es cómo pasa el tiempo, sino ¿qué estamos haciendo nosotros mientras pasamos en el tiempo? Un hermano preguntaba, ¿pasa el tiempo o pasamos nosotros en el tiempo? ¿Cuál será la respuesta, no? Porque el tiempo está petrificado. El tiempo no tiene años.
El tiempo está allí, en el poder de Dios. Somos nosotros los que pasamos en el tiempo. ¿Y qué estamos haciendo mientras pasamos en este tiempo que Dios nos permite estar aquí? Vamos a meditar en algo, hermanos, en una parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 6 al versículo 9. Lucas, capítulo 13, versículo 6 al versículo 9. Dice la palabra de Dios en esta parábola. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a orar. Dios eterno y bendito Señor, alabamos y exaltamos tu nombre. Y más en este día, Padre, donde se reúne tu iglesia para seguirte adorando, Señor. Hoy venimos, Padre, a seguir exaltando y glorificando tu nombre como lo hemos hecho durante toda la semana que ha acabado. Y hoy iniciamos una nueva, Padre, en adoración como tu iglesia, como tu pueblo. Congregados, Señor, obedeciendo al llamado tuyo, obedeciendo, Señor, a ese estímulo que tú pones en nosotros de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias, Padre, porque tú eres quien ha provisto los medios económicos, los medios de transporte, y has puesto el querer como el hacer en cada uno de nosotros para congregarnos. Ahora pedimos, Señor, que abran nuestros entendimientos, que por favor tu palabra penetre en nuestros corazones y que al salir de este lugar podamos salir, Señor, más llenos de ese conocimiento que viene de tu palabra, un conocimiento que nos hace cada vez más semejantes a tu Hijo Jesús. Ponemos todo esto en tus manos y te damos las gracias por medio de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Amén. Bien, hermanos, creo que el contexto todos nosotros lo conocemos. El contexto de esta parábola es el ministerio de Jesús. Si usted se da cuenta, ahí se mencionan 3 años. ¿Y cuánto duró el ministerio de Jesús? 3 años. Ahora, literalmente nosotros no podríamos asegurar que cuando Jesús cuenta esta parábola se está refiriendo a los 3 años de su ministerio literalmente. Puede ser, yo no lo sé, puede ser. Pero más que veamos eso, yo quisiera que veamos lo que Jesús estuvo haciendo durante ese ministerio. Y si usted nota, en el versículo 1 en adelante, él está contando, o más bien está relatando algo que ha sucedido en el pueblo de Israel para llevarlos a ellos a una conclusión. Y la conclusión es que si nosotros, al igual que ellos, no nos arrepentimos, todos vamos a perecer. Y él les coloca como ejemplo y les dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que el contexto de esta parábola no está en un vacío. El contexto de esta parábola está dentro de lo que Jesús ha venido haciendo, y es predicando el arrepentimiento y la fe en Él
para salvación y que creyeran que el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús les está contando esta parábola y ellos posiblemente identificaban las figuras. No sé hasta dónde nosotros logramos entender esas figuras que Jesús utiliza, esas parábolas, porque no estamos muy relacionados con la agricultura, mientras que el pueblo de Israel sí. El pueblo de Israel era agricultor desde Adán. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Labra y cuida el huerto. Y por eso fue que el pueblo de Israel en el inicio, cuando salen de Egipto, difícilmente veían ellos que se podían enfrentar a los egipcios. ¿Por qué? Porque eran un pueblo que no había vivido en guerras. Era un pueblo que se había dedicado a la agricultura, a la ganadería, al pastoreo. Entonces, cuando ellos escuchan esta parábola de Jesús, el chip de ellos se activa, porque ellos sí entendían ese lenguaje. ¿Qué entendían ellos cuando Jesús se refería a una higuera o cuando se refería a una viña? Bueno, ellos entendían que estaba hablando de ellos. En Jeremías capítulo 2, no pierda Lucas, porque ahí vamos a estar volviendo una que otra vez. Pero en Jeremías capítulo 2, versículo 4, y luego vamos a saltar al versículo 21, versículo 4, para que nosotros veamos con quién está hablando el profeta, y versículo 21 para que veamos cómo los identifica como una viña. Jeremías capítulo 2, versículo 4 dice: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa ¿de quién? De Israel. Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios allí? Con Israel. Versículo 21. Le dice a Israel: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Entonces los judíos que estaban escuchando esa parábola, inmediatamente Jesús utilizaba la figura de la viña. Ellos sabían que estaba hablando para con ellos. Y por eso es que muchas veces Jesús dijo parábolas, y fueron parábolas que uno las escucha y para nosotros posiblemente no tengan tanta trascendencia, pero para ellos sí, al punto que los discípulos se le acercaban a Jesús y por un ladito del oído, creo yo, que le decían: Señor, ¿te diste cuenta que los judíos se ofendieron con lo que dijiste? Porque habían parábolas de Jesús muy fuertes, habían enseñanzas de Jesús muy fuertes, pero no eran fuertes porque fueran ofensivas, eran fuertes porque la condición de los que las estaban escuchando eran afectados. Eso los hacía fuertes, las parábolas de Jesús. Jesús mismo dijo: no es lo que sale, sino, no es lo que entra, sino lo que sale. Habían cosas en el corazón de ellos que cuando escuchaban enseñanzas de Jesús, inmediatamente se disparaban las alarmas en ellos. Inmediatamente cerraban los oídos, como le pasó en la predicación de Esteban. Y no fue la única vez. Esteban le dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. No era una vez. Siempre resisten al Espíritu Santo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Jesús no fue el único que dijo cosas que fueron difíciles para los judíos escuchar. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, a quien no podemos acusar de ser un carnal por lo que dijo cosas que para los judíos eran fuertes de escuchar. Entonces, cuando Jesús está contando esta parábola, las alarmas de muchos judíos inmediatamente se activaron. Este va a hablar de nosotros, y tenían razón. Pero nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Solamente para los judíos? No. Y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. ¿A quiénes? A todos nosotros. Así que nosotros vamos a aprender
de lo que Jesús le quiso transmitir a este grupo de judíos. Los 3 años, ya hemos dicho, yo no me atrevo a decir, fueron los 3 años literales del ministerio de Jesús, pero tienen mucha relación. Pero yo quisiera entender o quisiera irme más bien por el lado de que estos 3 años se refiere simplemente a épocas. Recordemos que Jesús utilizaba muchas veces los años para referirse a épocas, no necesariamente a un tiempo determinado. Es lo mismo que usted encuentra en el libro de Daniel, las 70 semanas que le han dado vueltas de tratarlas de interpretar y unos dicen una cosa y otros otras. Pero yo quiero creer que Jesús se está refiriendo a épocas. ¿Por qué? Porque desde Jeremías nos está diciendo que el Señor había plantado una viña y Jeremías vivió 700 años antes de Cristo. Escuche, Jeremías vivió 700 años antes de Cristo, en la época donde hubo el cautiverio babilónico. ¿Ya? Entonces, Jesús se está refiriendo aquí a un periodo de tiempo. Ya había pasado un periodo de tiempo en el que Dios había venido a buscar fruto en el pueblo de Israel y no lo había encontrado. Ahora, esto nos muestra a nosotros, hermanos, que Dios siempre le da al hombre tiempo. Porque ahí se utiliza la figura de los 3 años para referirse a una viña y la cultura o la agricultura más bien enseña que los mejores frutos de una planta se dan después de la tercera cosecha. No la primera, no la segunda, sino a la tercera cosecha. En el tercer año de la cosecha vienen los mejores frutos, ¿ya? Entonces, lo que nos está mostrando es que el pueblo de Israel había tenido oportunidades de producir fruto, al igual que usted y yo, hermanos, hemos tenido oportunidades de producir fruto. Ha terminado un año, 2019. No sé, 2020, perdón. No sé cuánto fruto nosotros dimos en el año pasado. No lo sé. Dios lo sabe. Usted y yo podríamos enumerar los frutos y decir, bueno, yo disfruto en esto, en esto, en esto, en esto, pero no es tanto lo que yo piense de lo que he dado, sino lo que Dios piensa de lo que yo he hecho. Porque yo podría compararme con otro hermano y decir, ese hermano nunca visita, ese hermano nunca predica, ese hermano no hace nada, ese hermano ofrenda poco, ese hermano no llega temprano, ese hermano... Y comparándome con él, posiblemente yo pueda decir, yo he dado mucho fruto. Pero el fruto no lo medimos nosotros, el fruto lo mide Dios. ¿Quién fue el que vino a ver si había fruto? El dueño de la viña. El dueño de la viña. Y es el dueño de la viña el que pasa revista sobre nosotros, mirando qué fruto estamos dando en el tiempo que Dios nos ha dado. Y muchas veces nos ha dado nuevas oportunidades. ¿Cuántas personas el año pasado estuvieron con enfermedades graves que posiblemente creían que de ese año no iban a pasar? ¿Cuántos familiares cercanos a nosotros o cuántos hermanos en Cristo nosotros nos enteramos que tuvieron un accidente, una enfermedad grave, una cirugía grave, que los médicos le dijeron a la persona cuando le iban a operar, mire, necesitamos que usted firme una carta de consentimiento porque posiblemente la persona no sobreviva a la cirugía? Y la persona sobrevivió y nosotros decimos, gloria a Dios. Eso es otra segunda oportunidad. ¿Cuántas veces sin nosotros darnos cuenta Dios nos libró de un accidente en el que hubiésemos podido morir? Eso es una segunda oportunidad. Hay una leyenda, aclaro, niños y hermanos, y si hay personas que nos están viendo, que van a ver esto después, aclaro, es una leyenda para ilustrar algo que ahorita vamos a ver en la palabra de Dios, en el que una mujer de 55 años, toda su vida criando 5 hijos, los tuvo, como decimos nosotros, en escalerita, ¿no? Se llevaban más o menos 4 o 5 años cada hijo, es decir, ya estaba creciendo uno, pensaba que bueno, ya, este muchacho va a ser independiente, y llegaba el segundo. Y estaba descansando ese y llegaba el tercero. Y estaba descansando y llegaba el cuarto. Y ahora están estudiando los 4. Y piensa, bueno, ya los tengo estudiando, y llega el quinto, empezando de nuevo con él. Así que esta mujer se la había pasado toda su vida criando hijos en su hogar,
ama de casa, atendiendo a su esposo, cuidando de su casa, y su esposo muere en un accidente trágico. Ella pensaba que había quedado desprotegida, porque ella jamás había trabajado, no había hecho una carrera, no tenía una profesión, se había dedicado al hogar por entero, 5 hijos en edades que necesitan la atención de su madre, no había tenido el tiempo. Así que se sintió desprotegida, abandonada, al punto de enloquecerse. Pero resultó que su esposo, en el trabajo que tenía un seguro de vida. Los famosos seguros de vida, ¿no? ¿Cuánto era el seguro de vida? 200 millones de pesos. Así que con 200 millones de pesos, ella pensó, bueno, no estoy tan desprotegida, pero el haber cuidado a mis hijos durante tanto tiempo, el haberme dedicado al hogar, el haberme desgastado tanto, le había dejado pasos, el paso de los años le habían dejado huella en su cuerpo. Así que estaban las arruguitas, la gravedad había hecho efecto en su cuerpo, estaba, decimos nosotros, no tonificada, no estaba fitness, 55 años. Pero ella decidió hacer algo. Dijo, ya dediqué mi vida a mi esposo y a mis hijos, y ellos ya están grandes. Ahora voy a dedicar tiempo para mi vida. Así que decidió dedicar tiempo para su vida. Pero resulta que mientras iba a cobrar el seguro, un carro la atropelló bajándose del carro en el que ella venía y murió. Llegó a la presencia de Dios. Y ella dijo, Señor, 55 años de mi vida invertidos en mi esposo, en mis hijos. Y cuando por fin tengo la oportunidad de vivir para mí, me quitas la vida, Señor. Vuelvo y aclaro, es una leyenda, no es una historia de la vida real. Así que Dios, al escuchar todo esto, le dice, bueno, te voy a dar una segunda oportunidad. Te voy a dar 15 años para que se cumpla lo de Salmo 90, que el promedio de vida del hombre son 70 años. 55 más 15, vas a cumplir 70. Te voy a dar 15 años para que ahora disfrutes de tu vida. Así que la mujer contenta vuelve al cuerpo y aprovechando que estaba en la sala de cirugía por el accidente, decide hacerse diferentes cirugías en su cuerpo. Mamoplastia, rinoplastia, no sé cómo se llama la de los glúteos, colonoplastia, no sé, me perdonan porque no sé. Se mandó a hacer los cuadritos de chocolatina que tanto quieren las mujeres hoy en día y los hombres también. Ya tenía planeado dónde viajar. Ya tenía planeado qué hacer con ese dinero. Dice, le doy 100 millones a mis hijos, los otros los disfruto yo. Ya tenía todo organizado. Así que sale de la cirugía y llegando a su casa, bajándose de la ambulancia, viene otro carro y la atropella. Y se muere. La mujer llega a la presencia de Dios. Señor, ¿pero qué pasó? Me dijiste que me ibas a dar 15 años y después de 20 días de estar en una sala de quirófano recuperándome, llego a mi casa y me quitan nuevamente la vida, Señor. ¿Qué pasó con los 15 años? Y se queda mirándole al Señor y le dice, ay, qué pena, es que no te reconocí. ¿Tantos cambios? No la reconoció. ¿Qué tiene que ver eso con todos nosotros, hermanos? Vamos a Isaías capítulo 38, porque da risa escuchar la historia. Y me perdonan si para algunos es ofensivo, pero Jesús utilizaba figuras para enseñar cosas profundas. En Isaías capítulo 38, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así,
he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿cuántos días? 15 años. Una segunda oportunidad. 15 años. ¿Quién fue Ezequías? Un gran rey, un gran gobernante, un hombre de Dios, con fallas igual que usted y que yo, con pecados igual que usted y que yo, con defectos posiblemente menos que los que tengo yo, posiblemente menos que los que tenga usted. Un hombre que en un momento en el que la muerte estaba delante de sus ojos, oró a Dios, lloró a Dios y le pidió una segunda oportunidad y Dios se la concedió. En la parábola que nosotros vimos ahora, dice que el hombre que cuidaba la viña le dijo, déjala un año más, un año no más. Acá vemos que Dios le da a este hombre, Ezequías, rey de Israel, 15 años. Esto nos enseña algo, hermanos. ¿Quién decide cuándo el hombre parte de este mundo? ¿Quién lo decide? ¿No es curioso que a veces personas que han estado en una sala de un quirófano a punto de morir, cuando se recuperan, piensan que el milagro lo hizo el médico? Y muchas veces nosotros decimos, no, lo que pasa es que su cuerpo estaba muy sano porque él hacía ejercicio, él nunca tomaba, él nunca fumaba, él se acostaba como las gallinas, 7 de la noche, 5 de la mañana estaba despierto, comía verdurita, lechuguita, brócoli. Niños, coman todo eso, que eso también es bueno. Se tomaba su limoncito, su sabiloe. Y nosotros atribuimos la vida del hombre al hombre. Si no es a las manos del médico, es el autocuidado. Pero aquí estamos viendo que la razón que le llegó a Ezequías de que él iba a morir venía de parte de qué médico. De ningún médico, hermano, de parte de Dios. Dile a Ezequías, ordena tu casa porque morirás. Ahora, ¿tenía Dios el poder de quitarle la vida a Ezequías o no? Por supuesto que lo tenía. Pregunta, ¿tiene Dios ahora el poder de llamarnos a su presencia cuando Él lo decida? También lo tiene. ¿Tiene Dios el poder de darnos una segunda oportunidad cuando estemos en la sala de un quirófano? Así es. Porque no es el hombre quien da segundas oportunidades. No son los médicos, por buenos que sean, y no estoy minimizando la labor que ellos hacen. No estoy minimizando la inteligencia que Dios les ha dado, las capacidades que tienen. Pero es Dios detrás de todo, hermanos. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 6, libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 6, dice la palabra de Dios. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande de sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre, hermano y hermana, escuche esto, amigo. No hay hombre que tenga potestad o poder sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No valen armas contra cuál guerra. Contra la guerra que todos nosotros tenemos, una lucha por la sobrevivencia. ¿Sí o no? Pero no valen armas contra esa guerra. ¿Por qué? Porque el poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios. Hermanos, usted y yo estamos hoy aquí disfrutando de este 2021, no por nosotros, es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque a Él le plació que el 1 de enero
nuestro corazón siguiera latiendo. A Él le plació. ¿O quién de nosotros tiene el poder para mantenerse con vida? Nadie, hermanos. Nadie lo tiene. Un año más. Una oportunidad más en la cual Dios nos permite vivir para que nosotros demos fruto. Porque ese fue el propósito de dejar la viña un año más, ¿sí o no? Déjala, y si no diere fruto, córtala. ¿Cuál fue el propósito del hombre que intercedió por la viña? No, es que me da buena sombra. No. Que dé fruto. ¿Cuál fue el propósito del dueño de la viña dejarla un año más? Que diere fruto. Ahora, ¿cuál fruto? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Cristo, hermanos. Él nos llamó de las tinieblas a su luz, porque Él fue quien vino como la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas. Ahora, Él nos está diciendo que el propósito de habernos llamado es para que anunciemos sus virtudes. Y hoy hay diferentes medios para hacerlo. Hoy se está utilizando el Facebook, por ahí se anuncian. El WhatsApp, por ahí se anuncian. Los folletos impresos son un medio. Los libros son otro medio. Las radios son otro medio. Pero no es eso lo que el Señor quería decirnos. Cuando Él dice que nos llamó para que anunciemos sus virtudes, es para que las anunciemos con nuestra vida y no solamente con nuestros labios. Eso es como el padre que le dice al hijo: ¿y cuántas veces te he dicho a ti que no debes gritar en la casa? ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué virtud le está transmitiendo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Un año más en el que el Señor intercede por nosotros para que tengamos otra oportunidad de dar fruto. Ahora, ¿qué pasó con esa viña si no dio fruto? ¿Qué cree usted que pasó cuando regresó el Señor de esa viña y volvió, y posiblemente el hombre que estaba allí le dijo: la verdad no dio fruto, pero si usted me permite, déjela otro año más? Yo no sé si haya pasado eso. Hay algo que los judíos tenían, hermanos, y es que los judíos eran hombres de palabra. Hoy eso se ha perdido. La palabra hoy se ha perdido. Hoy ahorita le tienen que tomar a usted huella digital, ¿sí o no? Lectura de retina de ojo, fotocopia de la cédula y firma autenticada. Se ha perdido la palabra. Pero aquí estos hombres eran de palabra. Y el acuerdo fue: déjala un año más, y si no da fruto, la cortarás después. Ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 5, vamos a ver algo que sucedió muy parecido a esto. No sé cuánta similitud usted le encuentre, yo encuentro mucha, pero todos no vemos con la misma retina. Pero en Isaías capítulo 5 nos encontramos nosotros
algo que sucedió también con una viña. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esa palabra fértil quiere decir que la tierra era productiva, ¿ya? La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué pasó con esta viña? Vino un juicio sobre ella. Dios esperaba fruto y no dieron fruto. Fueron esclavizados por los babilonios. Ellos creían que estaban seguros. Y por eso es que Dios le dice al profeta Jeremías, ve y proclama allí esta palabra y di a la casa de Israel, a todos los que entran para adorar a Jehová por estas puertas, no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová es este. Porque ¿qué estaba pasando con los judíos? Ellos pecaban, pero el día de reposo llegaban al templo y se sentían seguros. Estamos protegidos por Dios aquí. Estamos guardados por Dios aquí. Por eso cuando Jesús en el Evangelio de Mateo cita, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él está citando al profeta Jeremías. No fueron palabras nuevas. Estaba citando al profeta Jeremías, porque eso había hecho el pueblo de Israel con el templo, una cueva de ladrones. Pecaban, pero después llegaban al templo a calmar sus conciencias. No estaban dando fruto, pero querían seguir teniendo nuevas oportunidades. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos encontramos así. Pecamos, no anunciamos las virtudes de Jesús, pero el primer día de la semana nos congregamos a pedirle a Dios que en la semana que inicia bendiga nuestras vidas, bendiga mi trabajo, bendiga mi hogar, bendiga mi familia, me dé un trabajo, prospere mi negocio, cuide mi salud, cuide a mis hijos, pero sin dar fruto. ¿Está Dios obligado a esperarnos muchos más años? Yo no lo sé, porque no soy Dios. Y no me voy a meter en el papel de pensar lo que Dios, o querer decir que Dios pensaba esto o aquello, no. Dios le dio una oportunidad al pueblo de Israel, que duró mucho tiempo, hermanos. Desde que fueron escogidos como el pueblo, hasta que vino el juicio sobre ellos en el año 70, donde quedó destruido todo el sistema religioso judío con la destrucción del templo de Jerusalén. Dios les dio mucho tiempo. Como nación, como individuos, muchos no pasaron mucho tiempo. Como individuos, hubo muchos que murieron. Como individuos, aquellos que salieron de Egipto y que se rebelaron contra Dios y adoraron a un becerro de oro, Dios no les permitió entrar en la tierra prometida. Y por eso los tuvo 40 años en el desierto dando vueltas hasta que muriera toda aquella generación. Y solamente los menores de 20 años para atrás fueron los que pudieron entrar. No dieron fruto y no vieron la tierra prometida. Nosotros, hermanos, tenemos muchos años. Yo hablaba con la señora
Cecilia, y me sorprendió la edad de ella, 27 años, porque pareciera que tuviese un poco más. Puede ser su vida, ¿no? Pero yo le decía, mire, Dios le ha tenido a usted misericordia 27 años. Él no está obligado a darle un día más. Si se lo da, es porque Él quiere, no porque Él esté obligado. A muchos de nosotros, le decía yo, hay hermanos a quienes les ha dado oportunidad hasta los 65, hasta los 70, hasta los 75. Creo que fue hace unos años que se bautizó un ancianito, casi 80 años. Casi 80 años. Pero Dios no está obligado a darnos todo ese tiempo. En cualquier momento, Dios puede venir a nuestras vidas a ver qué fruto estamos produciendo. Y si no estamos dando fruto, yo no sé qué pasará con nosotros. Yo no sé si nosotros nos acostamos pensando, hoy puede ser el último día que yo viví. Y posiblemente cuando abra mis ojos, esté en otro lugar que no sea la tierra. Esté en otro lugar. No lo sé. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, porque cuando nosotros hablamos de dar fruto y de anunciar las virtudes de Jesús, posiblemente a nuestra mente se vengan muchas ideas. Bueno, este año voy a hacer esto y aquello y esto y esto y esto y esto. Puede ser que todo eso haga parte del fruto. Pero mire lo que Jesús le dijo a una mujer en Juan 8 después de perdonarla. El contexto todos lo conocemos. Una mujer que es acusada de ser sorprendida en el acto mismo de adulterio. Lo curioso es que la ley enseñaba, porque ellos le citaron la ley, ¿no? Señor, en la ley de Moisés dice esto. Sí, la ley decía que había que matarlos a los dos. Eso decía la ley. Pero aquí le trajeron solamente a la mujer. Porque su intención no era que Jesús les aclarara lo que decía la ley. La intención era tentar a Jesús. ¿Ya? Pero le traen a esta mujer para tenderle una trampa a Jesús. Si él responde esto, le caemos. Y si contesta esto, le caemos. Por donde quiera que él conteste, va a perder. Así que Jesús no responde palabra y cuando insisten en preguntarle, los confronta con su pecado. Si ustedes están libres de pecado, comiencen a apedrearla. Y en ese momento fueron convencidos de que eran pecadores y por eso no la apedrearon. Pero cuando él sigue allí, la mujer no se va. Escuche, ella está peligrando su vida y en vez de salir corriendo al ver de que todos se fueron, se queda allí, no se va. Porque cuando alguien ha sido perdonado, cuando alguien realmente está convertido, no se va de Jesús. Ahí permanece, ahí se queda. Él no recibe el perdón y sigue su vida como si nada. Esta mujer se quedó allí, a los pies de Jesús, no se apartó. Y al ver Jesús que esta mujer se encontraba allí, le dice, enderezándose Jesús, porque estaba inclinado escribiendo, y algunos han especulado qué estaba escribiendo, si los 10 mandamientos, no adulterarás, no matarás, no sabemos. No hubo una captura de imagen allí que hayan guardado, no sabemos qué escribió. Pero Jesús se endereza y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Parece que Jesús simplemente se agachó y dijo, bueno, va a pasar lo que tiene que pasar. Y la mujer le dice Jesús, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Pero vete a qué? Vete y no peques más. Noten que Jesús no le dice, vete y no adulteres más. Porque el único pecado de esta mujer no era el adulterio. No era el único pecado. ¿Cuál es el fruto, hermanos? La santidad. Ese es el fruto. La santidad práctica. Porque muchas veces nosotros cuando estamos pensando en fruto, estamos pensando en actividades que no está mal, pero actividades hechas sobre qué base, hermanos.
vete y no peques más. Dios le dio una segunda oportunidad a Ezequías. 15 años. ¿Para qué? Para que Ezequías se volviera en contra de Dios y dijera, bueno, ya Dios firmó 15 años, así que tengo 15 años de oportunidad para vivir en el pecado y voy a marcar por ahí la fecha y 2 días antes de morirme vuelvo y me arrepiento y Dios me perdona, como muchos cristianos hacen. Saben que están pecando, saben que lo que está haciendo no agrada a Dios, pero confían tanto en las misericordias de Dios que dicen, yo sé que está mal, pero después le pido perdón y Diosito que es tan bueno me perdonará. Dios le dio una segunda oportunidad a Ezequías. Y qué curioso, hermanos, que después de esa segunda oportunidad que Dios le da a Ezequías, sucede algo, la historia se riega. Yo no sé si les ha pasado, pero yo he escuchado muchas buenas noticias de hermanos que han estado a esto de que el Señor lo llame a su presencia, o bueno, lo que nosotros creemos que ha pasado, y luego nos dan la historia y nos dicen, se salvó, se recuperó, y ahora sigue vivo, y ahí está, y sigue al Señor, fiel al Señor, y decimos amén, y regamos nosotros la historia, y la compartimos, ¿sí o no? Hermano, mire que un hermano estuvo en esta situación y estuvimos orando y Dios tuvo misericordia y Dios lo salvó de esa cirugía, de ese accidente, del borde de la muerte y está con nosotros por la misericordia de Dios. Y hablamos de eso. Bueno, esta historia también tenía eso. Fue conocida. Entonces en Isaías capítulo 39, miren lo que pasó. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo en que Dios le dio a Ezequías 15 años. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías. Y escuche lo que comenzó a hacer Ezequías. Y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrases. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Qué historia, ¿no? Porque Ezequías era un hombre muy poderoso, tenía muchas riquezas y tuvo un momento de debilidad física porque Dios le había dicho que iba a morir a causa de una enfermedad que tenía. Pero Dios decidió extenderle la vida. Así que la historia se riega. ¿Usted se imagina donde esa época hubiese habido WhatsApp, Facebook, Twitter? ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos amén? ¿Cuántos gloria a Dios? ¿Cuántos like? ¿Cuántas veces compartido? ¿Cuántas veces reproducido? Muchas, ¿no? Pero hubo también en esa época, se conoció la historia. Así que estos hombres deciden venir y miren lo que hace Ezequías. Les mostró toda la casa. Hay personas que se sienten orgullosas de lo que tienen, ¿no? Y está bien. Comienzan, mire, aquí está la entrada, este es el baño, este es otro baño, este tiene tina, este baja agua caliente, agua fría. Si usted las invierte, tiene termales y comienzan a mostrarle todo. Bueno, Ezequías comenzó a hacer todo eso, ¿no? Hacer alarde de todo lo que tenía. ¿Qué le faltó a Ezequías mostrar? Porque el profeta le pregunta, ¿qué han visto? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. ¿Qué le faltó a Ezequías por mostrarles a estos hombres? La misericordia de Dios. No se las mostró. Escuche, les mostró todo,
menos las misericordias de Dios. Ellos vinieron a ver un hombre que estuvo a punto de morir y que por la misericordia de Dios estaba vivo. Y Ezequías pensó que venían a ver quién era él y qué tenía él. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Para qué Dios nos da vida, hermanos? ¿Para que hagamos alarde de lo populares que ahora somos? ¿De que hemos prosperado? ¿De que ahora estamos mejor que el año 2020? ¿Que este año sí va a ser el año del éxito económico de muchos de nosotros? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Y para qué nos da vida? ¿Cuál fue el propósito de la viña? Déjala un año más y si diere fruto, bien. Y si no, córtala. Córtala. ¿Qué está esperando Dios de nosotros? ¿Recuerda que le dijo Dios al pueblo de Israel? Esperaba que diese uvas y ha dado uvas silvestres. Las uvas silvestres no se consumen. Para ilustrárselo de cierta manera, ¿usted ha escuchado que hay un lulo que le llaman lulo de perro? Es igualito al lulo, solo que más pequeño, pero no sirve para jugo. No sirve. Y a veces uno ve y la planta igualita y usted la mira y ¡lulos! Cuando se acerca, estos no sirven. Bueno, esta viña tenía esa particularidad. Parecía que este año iba a dar frutos, pero no daba frutos. Ezequías, Dios le dio 15 años, pero no para que hiciera alarde de sus tesoros. Le dio 15 años para que él mostrara las misericordias de Dios en su vida, para que anuncie las virtudes de aquel. Por eso decía ahora, cuando nosotros pensamos a veces en dar fruto este año, inmediatamente vienen a nuestra mente: voy a evangelizar, voy a predicar, voy a servir más, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a comprometer. Y aclaro, nada de eso está mal. Todo eso lo debemos hacer. Pero escuche, la carne puede predicar, la carne puede visitar, la carne puede discipular, la carne puede ofrendar, la carne puede animar a otro, la carne puede hacer todo eso. Pero lo que Dios está esperando en nosotros es fruto, santidad. ¿Queremos servir al Señor? Amén. Bueno, gloria a Dios, porque así se sintió Elías una vez. Señor, han derribado tus altares y solo quedé yo. Ay, Elías, tengo 7,000 hombres reservados. ¿Dónde? A ti no te interesa dónde los tengo. Te estoy diciendo que los tengo. ¿Queremos servir al Señor? Amén. Pero ¿qué espera primero el Señor? Que demos fruto, hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, para terminar. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca, todo aquel que dice que es cristiano. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. A veces se dice: lo que falta para servir es disposición. Y hay mucha verdad en ello. Pero yo me voy un poco más atrás y lo que yo pienso es que lo que hace falta es limpieza para hacer utensilios en las manos de Dios. Limpieza. Dios quiere usarnos a todos, hermanos, y ya lo hemos visto. No hay ningún miembro en el cuerpo de Cristo que sea inútil. Ninguno. Todos fuimos llamados con un propósito. Pero el Señor primero desea limpiarnos.
Y aquí no está hablando de incrédulos que se van a limpiar en el bautismo para ser creyentes y listos para el servicio. Aquí está hablando con creyentes de muchos años en la iglesia, a quienes se les exhorta, límpiense para que sean instrumentos útiles. Queremos servir al Señor. Tenemos un año, hermanos. O bueno, por lo menos ya empezamos y llevamos 3 días. 3 días. Ya sé que era 31 y muchos estaban esperando el faltan 5 para las 12. Ahorita faltan ya 10 para las 7 del 3 de enero, porque pronto pasan y volamos. Así pasan los años. Tenemos, si Dios lo permite, un año más. ¿Cuál será nuestro compromiso este año con el Señor? ¿Cuál será, hermanos? ¿Estamos dispuestos este año a producir fruto que glorifique a Dios, fruto de santidad, y que como resultado de ello el Señor comience a utilizarnos como instrumentos útiles en sus manos? Ya nos hemos hecho propuestas para este año y yo espero que sí. Yo ya las tengo, muchas. No sé cuántas el Señor me permita y no sé cuántas cuando comparta con los hermanos me van a decir, no, hermano, eso no. Pero ya hay planes en la obra del Señor. Yo espero que usted también los tenga. Pero hágase este plan, hermanos. Hágase el plan de anunciar las virtudes de Jesús y apártese de iniquidad si usted dice que es un hijo de Dios. Límpiese. Deje que Dios haga ese trabajo en su vida, hermano y hermana, por medio de la palabra, renunciando muchas veces a cosas que nos gustan, pero que Dios me dice no convienen y no edifican, para que así podamos ser instrumentos en las manos de Dios. La oferta del hombre de ese día fue, Señor, déjalo un año más. Bueno, yo espero que el Señor nos deje un año más. Espero, porque saliendo de este lugar, al llegar a su casa usted puede recibir la noticia, se nos fue el hermano Julano, se nos fue la hermana Sutana. ¿Sí o no? ¿O estamos seguros que vamos a llegar a casa? Nos salimos con esa seguridad, pero sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Aprovechemos este nuevo año, hermanos, para que seamos instrumentos, que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.